Esta es la entrega final del proyecto de software de la materia de programación orientada a objetos. Soy Marlene Hernández y pertenezco al SEAC Santa Marta. Este proyecto tiene en su primera fase el análisis de requisitos. Este análisis de requisitos es más que toda una entrega teórica, puesto que se centra en lo que es la definición del proyecto, es decir, lo que comúnmente llamamos la parte fundamental del anteproyecto. Esta parte tiene definición del programa, objetivos generales, objetivos específicos y los requisitos funcionales y no funcionales. Pero debemos recordar, para poder trabajar en esta entrega, deberíamos escoger entre dos escenarios que son el proyecto A y el proyecto B. Y en el caso concreto nos toca trabajar el proyecto B. El proyecto B nos dice que la Secretaría de Salud del municipio de Belén de los Anaquíes requiere sistematizar todo el proceso relacionado con el COVID-19. Es decir, debemos controlar este proceso. Para esto, primero que todo, debemos tener en cuenta que hay dos tipos de usuarios que se requieren. Uno, que acá el escenario lo llaman secretario de salud, que sencillamente es el administrador, que es el que va a manejar todo el software. Y un dos tipo de usuario, que son los auxiliares, los que nos resumen en dos roles, rol administrador y rol auxiliar. Estos auxiliares tienen un manejo mucho más pequeño de dicho software. Ahora bien, el software requiere dos maestros base, que son maestros de funcionarios, que son las personas que van a interactuar con el software, lo que lo van a administrar, manejar, adicionar, etc. Y los pacientes, que es el actor directamente vinculado a este software. Además, podemos llamar a un tercer maestro, que son el manejo y administración de los aislamientos. Entonces, debemos tener en cuenta que estos aislamientos tienen tres estados, que son los activos, es decir, los que continúan en el aislamiento, el recuperado, que es el que sale del aislamiento, y el que está de cuarentena. Por otra parte, nos dice el escenario que debemos manejar un login y un password. Es decir, cada rol de usuario, cada tipo de usuario va a tener su propio login y password con su consecuente menú específico. Como respuesta a esta primera fase, a esta primera parte, se entrega este documento en el cual realizamos una descripción de la definición del problema, haciendo alusión a lo que el escenario antes visto nos hace énfasis: el manejo del control del COVID-19, de los casos de COVID-19, como va a ser, y lo más importante, la infraestructura tecnológica que necesitamos para este proyecto. Específicamente, nosotros escogimos el Java NetBeans con motor de base de datos MySQL, todo bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Esta tecnología nos permite, aunque se trate de una aplicación de escritorio, nos permite en el manejo general. Es decir, podríamos pensar en la utilización de distintos usuarios, específicamente Internet. Ahora bien, el objetivo general nos dice que vamos a erradicar
el funcionamiento manual que nos habla el escenario que tiene la Secretaría de Educación del municipio antes citado, y lo vamos a hacer completamente digital. Para los objetivos específicos, nos centramos en una de las máximas del paradigma orientado a objetos, es decir, el problema grande lo dividimos en problemas pequeños, como fórmula efectiva para el manejo de la complejidad. Esto lo hacemos dividiendo lo más completo posible el problema grande, para que de paso quede la base para poder trabajar los módulos y, por supuesto, la definición de los requerimientos funcionales. Aquí vemos el esquema normal del flujo de datos para terminar en los requerimientos. Los funcionales tienen que ver con el manejo de los maestros antes citados, funcionarios, pacientes y cuarentena, además de la normal gestión de reporte. Continuando, vamos a la fase 2, ya nos habla de los diagramas necesarios. El modelamiento para manejar este software, en este caso, nosotros trabajamos los diagramas de UML, comenzando por el de los casos de usos que registra el logueo del usuario registrado, haciendo énfasis en que vamos a trabajar dos maestros principales que son pacientes y funcionarios. Por ejemplo, en el de los pacientes trabajamos el CRUD. Es un acrónimo partiendo de sus iniciales en inglés, Create, Read, Update, Delete. Es decir, registrar un paciente, Create, consultar un paciente, Read, actualizar un paciente, Update, y eliminar un paciente, Delete. Entonces, esto nos sirve de base para registrar el aislamiento. Recordemos que este aislamiento tiene unos reportes con tres tipos: los que están activos, recuperados y los que siguen en cuarentena. Identifica forma, aplicamos el CRUD para funcionarios, adición, eliminación, consulta y actualización. Todas las consultas partiendo de su columna única e irrepetible, es decir, la pirámide, y finalmente se cierra la sesión. Ahora continuamos con el modelo de clase. Este modelo de clase son las entidades que hemos mencionado anteriormente, es decir, clase paciente con sus atributos y métodos, clase funcional con sus atributos y métodos, clase aislamiento con sus atributos y métodos, y la clase exámenes. Recordemos que un paciente se puede realizar muchos exámenes, pero un paciente puede tener un solo aislamiento y cada funcionario registra un aislamiento. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para el modelo de clase. Veamos con el diagrama de actividades nos registra desde el momento que se inicia la sesión, es decir, desde el logueo de los diferentes usuarios, haciendo énfasis en esta parte.
Cuando se hace el logueo, se debe generar un error para los usuarios no registrados o quienes no manejan las credenciales de inicio. Entonces se ingresa al sistema, se registran los funcionarios, se puede eliminar o actualizar esos funcionarios. Luego de la consulta, similar procedimiento es con los pacientes y finalmente la generación de los reportes con los 3 tipos antes mencionados. Finalmente, este modelo nos pide el modelo entidad-relación, que aquí tenemos con las 4 entidades: paciente, funcionario, exámenes, aislamiento. La misma aplicación del concepto, es decir, un paciente se puede realizar múltiples exámenes, pero un paciente solo se puede aislar una vez y ese aislamiento lo registra un funcionario. Seguidamente vamos a la codificación de todo este proyecto, que ya hemos construido partiendo principalmente del modelo de clase. Entonces, esta codificación, ahí sí nos vamos directamente a la herramienta de desarrollo, que para nuestro caso es Java NetBeans. Acá debemos partir de la fase 3 y la fase 4, por los normales controles que tiene el aplicativo. Entonces, aquí vamos con el usuario admin, su clave e ingresamos. Aquí se puede dar cuenta que este administrador tiene todos los elementos del software. Como se dan cuenta ustedes aquí. Si salimos y nuevamente ejecutamos el aplicativo, nos damos cuenta que hay un segundo tipo de usuario que es el auxiliar con su contraseña. Como ven, este solo tiene esta parte. ¿Sí lo observan? Listo. Ahora bien, vamos a hacer el recorrido por el usuario administrador y para poder mostrar el aplicativo correctamente. Este, como lo ven aquí, es el administrador. Y aquí vemos su formulario. Los pacientes aquí vemos su formulario. El registro de resultados. Aquí vemos los posibles resultados, su tipo de muestra y si el resultado es positivo o negativo. Aquí vamos para el ingreso a la cuarentena. Cuando es el ingreso previa, consulta con el ID del paciente. Ahora bien, vamos al código. Vemos que acá están los formularios, los que acabamos de demostrar comenzando por el menú. Y aquí está el menú, pero el del administrador. Este es el menú para los auxiliares. Y este es el inicio donde se verifica si el usuario administrador o el usuario auxiliar, dependiendo de ese logueo, tomamos uno u otro menú para los que no tienen credenciales de ingreso. Sencillamente, aquí está el error que se genera al no conocer el usuario y la contraseña. Ahora bien, ya específicamente cuando llegamos al manejo o a la interacción con la base de datos,
tenemos acá las clases que nos permiten dicho manejo. Cada una de ellas, es decir, el formulario de funcionario interactúa con la clase CRUD funcionario. El del paciente lo hace con el CRUD paciente. El de cuarentena lo hace con el CRUD cuarentena. Y el de resultado lo hace con el CRUD resultado. A ver, hagamos un seguimiento de cada uno de estos CRUD. Vamos a hacerlo tomando de muestra el CRUD de funcionarios de primero. Obligatoriamente tenemos que analizar o mostrar la clase de conexión, que es la clase que nos permite llegar hasta la base de datos. Recordemos que esta tiene tres partes, que son la URL donde está ubicado la base de datos que se llama Marlene, el usuario que nosotros manejamos, el root y su contraseña. Luego aquí está el TRICAX para atrapar si se dispara algún tipo de error. Entonces, mediante este, que es el driver aquí instalado, como lo observan, aquí está la librería que nos permite conectarnos con el motor de base de datos MySQL. Sencillamente ejecutamos la conexión. ¿Lo observan? Luego vamos a tomar el CRUD de funcionarios como ejemplo de las partes que tiene cada una de estas clases. Entonces instanciamos la clase conexión para poder llegar al motor base de datos. ¿Ven? Luego, en este método que nos permite hacer la inserción, donde tomamos cada campo del formulario y lo asociamos al insert, que nos permite adicionar un registro en la clase funcionario. Lo mismo hacemos con la actualización. Hacemos el UNDAY previa consulta y la información del formulario lo asociamos a los campos que requiere el mencionado UNDAY. ¿Ven? Entonces, aquí a manera de ejemplo al formulario agregamos un registro cualquiera y este registro lo vamos a ver reflejado en nuestro motor base de datos. Por ejemplo, acá en el mencionado ejemplo de la tabla funcionario, acá está el ID, su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, sexo, estado civil, el móvil, etcétera, que corresponde a este formulario y están todos los datos tal cual como lo muestra acá la tabla funcionarios. ¿Sí observan? Y cuando ejecutamos se nos refleja en la tabla antes mencionada. Entonces, de esta forma ya adicionamos uno o más los funcionarios que necesitamos. Observen.
Finalmente, ya tenemos la información necesaria para ingresar, seguir trabajando con pacientes, hacer el registro de los resultados, todo interactuando con la base de datos para finalmente obtener los reportes. Gracias por su tiempo.